Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este episodio número 73 de Alquimia y Abundancia. Hoy vamos a hablar de algo que tengo entre pecho y espada y es la cultura de la cancelación. Vamos a hablar de la sombra humana y de la oportunidad de integrar. Estamos en un tiempo en el que todo se viraliza demasiado a través de las redes sociales, en donde además esta cultura de tomar partido, de ser los buenos o los malos, está siempre abierta y dispuesta. En lo personal, en muchas oportunidades he caído en ese juicio de esto que esta persona hizo está muy mal y yo soy buena. Y hoy traigo sobre la mesa varias reflexiones de esto que siento que se nos puede estar saliendo de las manos como sociedad. Como saben, este podcast tiene como objetivo principal ponerle voz a ciertos sentipensares, alquimizarlos, que es transformarlos, es hacer esa alquimia, esa magia, es reflexionar sobre ellos y bueno, con tan buena suerte que de pronto te lleves algo de aquí para aplicar en tu vida, para reflexionar, para hacer los ajustes que creas. Antes de comenzar con este episodio, quiero contarte que este es el último episodio de la cuarta temporada de Alquimia y Abundancia. Si me escuchas en tiempo real, a partir del próximo viernes estaré viajando por la India, estaré un mes afuera y muy seguramente volveremos con la quinta temporada de Alquimia y Abundancia hacia finales de noviembre, que también es justo cuando cumplimos 4 años de este podcast. Y bueno, ahí celebraremos y abriremos esa nueva temporada con otras propuestas también desde esta invitación a más alquimia y más abundancia. Así que quiero agradecer tu lealtad, quiero agradecerte que me escuches, que estés aquí, que hagas parte de esta propuesta tan orgánica, también de esta propuesta tan visceral y que me llena tanto, que es este podcast. Gracias a todas las personas que me siguen en Spotify, en YouTube, en Apple Podcaster. Gracias también a todas las personas que me dejan sus comentarios, que comparten estos episodios. Los leo todos, los veo todos, me nutre muchísimo. Quiero ofrecer este último episodio de la temporada a todas mis consultantes y todos mis consultantes que siempre en esos espacios de consulta me hablan de los episodios, de algo más que después de nuestra sesión les llegó con el último episodio o con alguno que les recomendé. Este episodio va para ustedes, chicos. Quiero que sepan que cada vez que nos vemos a través de la pantalla en nuestras sesiones, pues me dan motor y me ponen a reflexionar sobre muchos temas que ponemos en la consulta. Así que, sin más preámbulo, quiero invitarnos y adentrarnos en este episodio que, como les digo, nace de mi observación y autoobservación de vivir en una época en donde con un clic podemos exponer, podemos señalar, podemos juzgar y podemos condenar a cualquier persona públicamente y nos hemos convertido en jueces digitales. Y detrás de esta dinámica hay algo muy profundo que es, para mí, la dificultad de aceptar la complejidad humana. Así que en estos días estaba conversando con Julio y eso yo creo que es de los grandes frutos que tiene la vida de pareja. Estaba conversando con Julio y contándole de una situación que actualmente está pasando en el mundo del yoga en Colombia y es ciertas denuncias de abuso que se han hecho a un profesor. Y con el paso de los días, de las horas y de las semanas, lo que yo voy sintiendo es que si bien es cierto que hubo varios hechos de abuso, también en el mundo digital estamos cayendo en un juego que se va al otro extremo y es casi que
condenar a una persona sin opción alguna de que pueda tener una posibilidad de reparación. Y antes de seguirles contando mi conversación con Julio, quiero hacer aquí una salvedad, y es que yo no estoy a favor o apoyo el abuso. Definitivamente me parece que es algo que debe tener una consecuencia y que hay que denunciarlos, pero les pido que escuchen esta postura que de pronto les va a mostrar otros matices en la dinámica social que hacemos. Y entonces estaba en esa conversación con Julio y contándole, ¿no?, que me parecía que esta cultura de la cancelación y tarará, y de repente él me salta con una situación más cercana a nosotros, algo que nos está pasando en una dinámica mucho más cercana, y me dice, pues eso que tú estás juzgando es lo que está pasando en esta situación específica, en donde tú estás entrando en el juego de juzgar a esta persona por un comportamiento sin darle la posibilidad de que explique. Y ahí me cayó un 20 porque tenía toda la razón. Entonces, estas han sido mis reflexiones de esta semana. He estado como retomando muchos conceptos junguianos en torno a la complejidad humana y permíteme en este episodio ser mucho más técnica, porque creo que desde ese tecnicismo podemos empezar a entender qué es lo que pasa en la psique y por qué no somos o totalmente buenos o totalmente malos, sino que somos complejos. Los seres humanos somos complejos. Y también contarte de spoiler, pero quédate hasta el final para que puedas escuchar toda esta explicación, porque te va a llevar a un hilo de reflexión bien bonito, que después de estos días y estas reflexiones, pues entonces tuve que bajar la cabeza y pedir perdón y pedirle perdón a esta persona que yo estaba crucificando por ciertos comportamientos. Tengo unas notas aquí bien interesantes, y es que, ¿qué es la cancelación? ¿Sí? ¿De dónde viene este concepto de la cancelación? Y definitivamente surge como una respuesta social frente a los errores, abusos o incoherencias de las personas. Y es natural porque pues tiene como origen la justicia. Entonces, cuando los seres humanos sentimos que la actuación de otra persona es incoherente, es abusiva, es un error, naturalmente procedemos a cancelarlo. Y esto a veces termina convirtiéndose en un linchamiento que no deja espacio para ningún tipo de aprendizaje o reparación. Claro, cuando nosotros hablamos de la cultura de la cancelación en 1920, pues digamos que hablábamos de una cultura de cancelación en un círculo pequeño, que era el entorno inmediato de la persona que había cometido el error o presuntamente había cometido el error o había hecho X actuación de manera injusta. Y entonces su entorno, ¿qué serían? ¿20 personas? ¿30 personas? ¿100 personas? Si ya era una figura pública, 1000 personas. Y esto se expandía en la medida en la que los medios de comunicación que habían disponibles en ese momento, pues expandían la noticia, y ahí pues se sabía qué tan grande o qué tan pequeña iba a ser la cancelación respecto al acto de esta persona. Hablemos entonces de 1400, 1500, pues te quemaban en la hoguera y no había opción. Esa era grave, esa cultura de la cancelación jugaba con tu vida. Pero ¿qué pasa en el 2025, en el que todo el mundo tiene acceso a un celular, todos tienen redes sociales, cualquier persona puede oprimir un botoncito rojo y iniciar una ola de cancelación en contra de otra? En muchas ocasiones con total fundamento, desde un lugar de frustración, exponiéndose como víctima a una denuncia pública totalmente válida. Yo no quiero que se centren en este episodio en pensar que es que Carolina defiende a los malos, o no, no se trata de esto. Pero cuando se abre la posibilidad de exposición a mayor alcance a la persona que está siendo cancelada, pues también la consecuencia se vuelve una ola gigante, porque ya hoy no estamos hablando de 50, 60 o 100 personas, sino que estamos hablando de miles, de cientos, de millones, de países. Y esto es muy poderoso. La sociedad y la colectividad hoy tiene un arma en sus manos sumamente poderosa y valiosa, que bien enfocada y bien direccionada, por supuesto que va a dar unos frutos mucho más
buenos en términos de bondad para la sociedad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta cancelación sucede contra un emprendimiento que cometió un error? Porque, no sé, vendió unos pan de yucas que tenían hongo y entonces los sometemos a una cancelación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que inicia el botón es una persona que en la complejidad de la psique humana está presentando un trastorno psiquiátrico o algún tipo de enfermedad psiquiátrica y su puerta de salida es hacer esa denuncia y inicia una ola de odio en contra de otra que quizá pues no sea tan verdadero? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que hunde el botón y hace la denuncia en contra de la otra simplemente está exponiendo una situación, ¿sí? Desde su sentir, desde su pensar, y cuando esto sale al aire se encuentra con 4, 5, 6 personas que cada uno desde su visión apoyan esta política de cancelación y luego estas 5 se unen con otras 20 y esto se vuelve una bola de nieve. Realmente ¿queremos una sociedad que castiga sin permitir las segundas oportunidades? ¿Qué pasa, y me lo pregunto, con la compasión y la capacidad de ver la humanidad en el otro? Y claro, en este momento, si me estás escuchando dirás, pero ¿cómo así, Caro? Si se trata de un violador masivo de niños, ¿sí? O ¿cómo así, Caro? Si se trata de una persona que mató a golpes a su esposa. O ¿cómo así, Caro, si se trata de realmente una persona que está probado que es un abusador en X o Y condición? Por supuesto, yo no estoy defendiendo al malo ni estoy defendiendo al bueno. Yo lo que estoy aquí es exponiendo una visión y respecto a esos casos puntuales también creo y confío en la justicia y en la manera en la que esas cosas tengan que desenvolverse. Pero mi punto aquí es ¿cuál es el justo balance en esa cancelación social? ¿Cómo verificamos que eso que estamos escuchando es realmente cierto? Y lo más importante, ¿cómo abrimos como sociedad la posibilidad a que en esta complejidad humana que somos, cada individuo y todos como colectividad, esta persona que se equivocó, que cometió un error, que hizo una injusticia o que hizo algo que estuvo muy mal y que fue un abuso y que genuinamente adentro suyo reconoce que se equivocó y que cometió un error, pueda tener una segunda oportunidad cuando ya hay una ola de cancelación en su contra? ¿Cómo como sociedad vamos a permitirlo? Y es que cancelar es muy fácil, ¿sabes? Yo puedo prender el micrófono en este momento y decir muchas cosas en torno de otra persona. Y puedo acabar con su reputación. Y puedo acabar con su nombre. Pero reparar es un acto de verdadera evolución colectiva. Devolver la cancelación que le hicimos a una persona es imposible. La huella digital que cada uno de los seres humanos dejamos a través de nuestra vida, que al final es lo último que vamos a dejar, porque ni huesos sabrán sino una huella digital, es imborrable. Entonces, si yo abro este espacio de cancelación, tengo que ser muy consciente de hasta dónde lo voy a llevar. Y entonces aquí viene algo muy interesante que te quiero mostrar. Ya te mostré cómo, imagínate que te estoy mostrando en una esfera muchas partes de un mismo círculo. Y aquí pues hice una reflexión en torno a esto de la cancelación colectiva. Pero luego te quiero mostrar otra parte y es que quizá la conoces y que quizá eres compasivo en cómo la reconoces en ti o quizá no, y es la complejidad de la psique humana. Carl Jung para mí es uno de mis grandes maestros y gurú. O sea, si yo pudiera poner una foto de Carl Jung en mi altar, lo haría. De hecho, ahora que lo pienso en voz alta, creo que voy a poner una foto de Carl Jung en mi altar. Sí, lo voy a hacer cuando vuelva de India. Lo voy a poner en mi lista. Pero Carl Jung hablaba de la complejidad humana. Y él decía que en todos los seres humanos, en todos, absolutamente todos, hay un juego entre la sombra y la luz. De hecho, Jung se atrevió a decir que no había maldad o bondad,
sino que todo hacía parte del mismo complejo. Y dentro de cada individuo hay una parte oculta que algunos lo llaman inconsciente, también existe un inconsciente colectivo, y vamos a hablar ahora de los arquetipos, que se conoce como la sombra. ¿Y esa sombra qué contiene? Pues contiene los deseos reprimidos, contiene los errores del pasado, la agresividad, la envidia, pero en esa sombra también hay una fuerza vital que emerge cada tanto. Entonces, entre más represión yo tengo, entre más de niño me dijeron portadita, bien sentadita, todo eso es represión, pues eso está ahí y empieza a quedarse ahí en mi sombra. Y esa agresividad que a veces obedece a un maltrato, que a veces obedece a una ausencia de padre sin haber hecho un trabajo ahí, o a una ausencia de madre, que a veces obedece a un maltrato que tuve de niña o de adolescente, todo eso empieza a quedarse ahí, en ese territorio de la sombra. La envidia. Y cuando alguien comete un error, por grande o chico que sea, está jugando en el territorio de su sombra. ¿Sí? Pero también pues tenemos, si los llamamos así como en territorios, pues también tenemos el territorio de la luz, que es donde están todas esas características, entre comillas, luminosas de los seres humanos, y en donde está la empatía, en donde está la inteligencia, en donde está la capacidad de amar a otros, de relacionarnos mejor. Pero esa luz y esa sombra están en el mismo sujeto. La tienes tú y la tengo yo. Y voy a ir un poquito más allá. Entonces Jung habla de la complejidad humana y habla del territorio de la sombra. Y también tan es así que en términos jurídicos y judiciales hay en el derecho penal, que es el derecho que juzga los delitos contra pues la humanidad o contra la naturaleza, o es el derecho que se encarga de juzgar delitos, hay unos atenuantes y unos agravantes de responsabilidad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú matas a otra persona, pero fue por un hecho movido de ira e intenso dolor probado, pues ahí hay un atenuante de la pena que se te va a imponer por ese homicidio. ¿Sí? Y hay unos agravantes que es por abuso de confianza. Entonces, mira que este territorio subjetivo del que Jung hablaba, de la complejidad humana, se traslada al ecosistema jurídico de los países. O sea, esto no es algo que tenga mucha espiritualidad o que sea muy profundo y por allá astral. No, esto es fáctico, esto existe, esto ya está, de esto ya se habló. Entonces, si nosotros no reconocemos la complejidad humana, sino que simplemente a el que se portó bien le ponemos una estrellita de bueno y al que se portó mal le ponemos una estrellita de malo, pues nos estamos quedando en una superficialidad y un ego espiritual que no es el que tenemos que tener. En cambio, cuando yo reconozco que esa persona que le puse la estrellita de malo es todo un ecosistema, es todo un complejo, es un humano y tiene matices buenas y matices malas, que ni siquiera debería llamar ni buenas ni malas, sino tiene estas características distintas, y reconozco que en ese momento, en esa acción, la cagó y hizo algo muy malo. Y si ya lo hace de manera repetida, pues reconozco que puede tener una enfermedad, que su psique puede estar enferma porque la psique se enferma. Entonces estoy realmente aplicando un poco más de compasión y un poco más de empatía. Pero es que lo que sucede es que cuando alguien comete un error, la sociedad muchas veces proyecta en esa persona su propia sombra. ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio superficial de ser humanos y jugar a ser humanos en esta experiencia humana, pues para nosotros resulta mucho más fácil proyectar la sombra en el otro que reconocer nuestra propia sombra. Entonces, para mí es más fácil decir, esa persona es mala porque roba, a decir, pucha, creo que yo también he robado. Una vez me llevé una caja de chicles de una tienda y no dije nada. Entonces, preferimos señalar para mantener una imagen de pureza como sociedad. Y ese es mi punto. Ollas de Luz es un retiro mágico
que sucederá en el marco del equinoccio de primavera este próximo 20 al 24 de marzo de 2026 en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta y que te llevará por un viaje inigualable entre la psicodelia, la toltequidad y la psicología creativa. La abuela Ana Luisa Solís, Carolina Porras y Nacho Garbe nos hemos unido para crear esta experiencia única. Encuentra toda la información en la descripción de este episodio. Son cupos limitados. Te esperamos. Entonces, volviendo aquí a esta reflexión y retomando la postura de Jung, ahora quiero que hablemos de algo muy interesante que es como uno de los grandes legados que este maestro le hace a la psicología transpersonal y que le hace a la humanidad, y que de ahí nace también muchas visiones del tarot y de los oráculos. Él habla de los arquetipos. Yo no voy a hablar aquí de todos los arquetipos, es una literatura súper interesante que pueden encontrar disponible en muchos lugares, pero sí quiero hablar de unos arquetipos que traigo aquí para hablar de esos que aparecen cuando cancelamos. Entonces hay un arquetipo que es el arquetipo del padre severo, que también se conoce como el arquetipo del juez, y es el que representa la autoridad que dicta lo que está bien y lo que está mal. Ok, antes de hablar de este arquetipo en específico, lo que sí vale la pena englobar aquí para alguien que nunca en su vida haya tenido una aproximación a la definición de arquetipos, es que el término arquetipo a lo que se refiere es a un grupo de características, de comportamientos, de pensamientos y de sentimientos que se pueden englobar colectivamente, que hacen parte de ese inconsciente colectivo y que pueden enfrascarse en una definición. Entonces está el arquetipo del juez, el arquetipo del verdugo, el arquetipo de la víctima, el arquetipo del salvador, el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, y es como esas características colectivas que él dijo, miren, resulta que todos los humanos en determinadas situaciones como que nos comportamos igual. Mi profesor Josema, con esta definición me pondría 100 de 10. Tuve miedo y todo hasta de definirla así a quemarropa. Entonces vamos ahora sí a hablar de los arquetipos. Está el arquetipo del juez o el padre severo, que como les decía es el que representa esa autoridad de lo que está bien y lo que está mal. Y en las redes sociales, y este es mi llamado y es mi punto con este episodio, este arquetipo del juez aparece en masa. Porque todos los usuarios se convierten en jueces colectivos que deciden quién merece ser escuchado y quién merece ser silenciado. Y lo decidimos por una acción o un grupo de acciones. Lo decidimos por un video de 15 segundos. Lo decidimos por un comentario. Lo decidimos por una impresión que nos dio esta persona. Y eso es sumamente delicado, porque de verdad podemos hacerle mucho daño a la persona que estamos acusando, que en este caso, en el juego de los arquetipos, yo decido llamarla víctima, pero no por su comportamiento, por lo que hizo, sino por las características que les voy a explicar ahora. También aparece un arquetipo muy interesante y este también es el que yo quiero ponerles a todos, nos quiero poner a todos, porque todos hemos sido el verdugo, y es este que se pone como este rol de castigador, porque ya no solamente juzgamos, sino que además ejecutamos la condena. Y es el que surge cuando el castigo deja de ser justicia y se convierte en un placer para destruir. Y quiero decirles que con total dolor, este rol y este arquetipo del verdugo vende mucho en redes sociales. Esa persona que se dedica a través de una pantalla a ejecutar a otras personas, a exponerlas, a juzgarlas, a castigarlas, tiene muchos seguidores. ¿Y por qué? Porque cultural y socialmente hay una atracción hacia el morbo. Nosotros tenemos una atracción hacia eso oscuro. ¿Por qué? Porque proyectamos la sombra afuera. No somos capaces de verla adentro porque nosotros somos perfectos, entonces nos vamos y la buscamos en TikTok, la buscamos en Instagram, la buscamos en el periódico. Y aquí pasa algo muy interesante y quiero proponerte esta observación. Tú, por ejemplo, estás scrolleando en TikTok. Voy a tomar un poco de agua porque se me secó la boca. Tú estás scrolleando en TikTok, ¿sí?
porque TikTok es un poco más densa, es más fast food que Instagram. Instagram, bueno, no sé, mi Instagram, porque también el algoritmo me muestra lo que yo soy, pero mi Instagram es todo paz y amor, prendamos un incienso, seamos todos amigos. Mi TikTok sí es dark, eso sí me muestra puro y duro. Y entonces yo estoy scrolleando en TikTok o tú y de repente te aparece una noticia de un profesor que le dio una cachetada a su alumna. Tú te quedas en esa noticia. Y si abajo hay más contenido sobre ese tema, tú le vas a dar clic. Y te vas a quedar ahí no solamente unos minutos, bastante tiempo. Es más, si tú vas a mi TikTok, y me da vergüenza decírtelo, pero yo lo he hecho, hay posteados videos míos donde yo soy esa verduga y opino de 3 o 4 casos del mundo que me han generado algún tipo de escozor. Y no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero es parte de mi comportamiento colectivo también. Y entonces uno se queda ahí y empieza a tomar partido, tanto que llega, como te estoy diciendo, a grabar un video y a opinar. Eso es sumamente delicado. Tenemos que empezar a hacer más conciencia de esos comportamientos sociales. Yo no me siento orgullosa de eso. Claro, ahora veo mis videos y digo, bueno, pues finalmente yo simplemente estoy sembrando una opinión y estoy ya haciendo un llamado a la atención. Y eso hay mucha tela ahí para reflexionar. Pero todos somos verdugos y todos somos jueces, pero también está el chivo expiatorio, el arquetipo de la víctima, que en este caso es el chivo expiatorio, y es el que es cancelado y que carga con el peso de la colectividad que la colectividad no quiere asumir. Y entonces se convierte en el símbolo de un mal que es todos. Ojo, no estoy justificando el abuso, no estoy validando el abuso, no estoy validando los delitos, no estoy validando los comportamientos indebidos, pero estoy sembrando como sociedad un pensamiento de quizá tal vez la manera en la que exponemos y condenamos a estas personas no sea la mejor. Y entonces en la cancelación se juega un teatro arquetípico en el que el juez castiga, el verdugo ejecuta y la víctima carga con las culpas de la comunidad. Y entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? Y es una de mis grandes preguntas. ¿Cuál es la cosecha de esto? ¿Más odio? ¿Más ira? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde queda la resocialización? Porque es que quien es expuesto, más allá del error real, pues queda marcado con un estigma. ¿Y qué pasa si esta persona genuinamente tiene una enfermedad mental y no tiene un grupo de apoyo o de contención? ¿Y qué pasa si esta persona toma la decisión drástica de atentar contra su vida? En la conciencia de quién queda. Y es que esto que yo te estoy hablando aquí pareciera muy lejano y muy... Tú no, jamás. Obviamente tú que me escuchas no. Pero esto pasa a todas las escalas. ¿Cuántos niños y niñas en escuelas en el mundo no han tomado decisiones definitivas y dolorosísimas con su vida porque han sido expuestos a la cancelación social? ¿Cuántos? ¿Cuántos adultos no han sido aislados de una sociedad porque han sido expuestos por un error en su vida que no describe el humano total que es, pero han sido expuestos a la cancelación? Personas que se les cierran las puertas laborales para siempre porque fueron expuestos a la cancelación social. Y hay una parábola de la Biblia para quienes son católicos y los invito a leerla porque es bellísima, y es la parábola de Poncio Pilatos. El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y es la parábola de la mujer que era una prostituta y que la iban a matar a piedra. Y entonces aparece el Maestro Jesús y dice, un momento, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie la puede tirar, porque todos tenemos esa sombra. Cuando Jesús habla del pecado, no tiene que ser con la connotación de ese pecado malo que tengo que esconder. No, está hablando del territorio de la sombra. Entonces, pues yo quisiera como ir cerrando este episodio, y yo sé que a veces me pongo como bastante cantaletosa,
pero sí quería ponerle voz a esta sensación que se estaba moviendo en mí de la cancelación social y como siempre trato de alquimizarlo y para mí alquimizarlo es proponer una solución o proponer un camino o proponer un resultado o proponer algo, ¿no? Proponer. ¿Qué tal si empezamos a hablar como lo dice Jung? Y es que él dice, si usted es sombra y usted es luz y siempre va a ser sombra, la propuesta es integrar esa sombra. ¿Y cómo la integro? Pues cuando la reconozco, cuando la indago, cuando la misto y cuando la negocio. No niegue su sombra, ¿sí? Si usted cometió un error, revísese y levante la mano y diga, jueputa, me equivoqué, lo hice mal. ¿Mm? Reconocer es una gran parte del camino. Pero como sociedad debemos acompañar a ese que está en un proceso de integración de su sombra a que lo pueda hacer, porque colectivamente hacerlo también ayuda a que podamos integrar la sombra. Yo no sé esto cómo se hace, yo simplemente estoy dejando aquí ideas sueltas. Yo no tengo en muchas ocasiones el nivel de evolución para comprender que un asesino vicario y que sea así, pues mejor dicho, esas cosas terribles, pueda tener una reinserción social. Pero me abro a la posibilidad de explorar en mí cómo serían las alternativas para que mi corazón le diera esa posibilidad de reintegrarse. Y estoy absolutamente segura que definitivamente la cultura de la cancelación pues no es el camino, porque la cultura de la cancelación hace lo contrario, no integra. La cultura de la cancelación proyecta y niega, dejando intactas las raíces del problema. Cuando yo ataco a un abusador, en muy pocas ocasiones el abusador va a tener la capacidad de reconocer su error, porque seguramente ese abusador en su psique pues tiene comportamientos de narcisismo que hace parte del territorio de su sombra, en su psique tiene pensamientos radicales, en su psique puede haber una enfermedad y cuando se siente proyectado y cuando se siente atacado pues lo que hace es cerrar y negar, ¿sí? Entonces lo transformador pues sería empezar a crear espacios donde el arquetipo del sabio o el arquetipo del sanador pues también puedan entrar en juego, porque el sabio es el que va más allá de la acción y entiende la complejidad humana. Y el sanador es el que acompaña sus procesos de reparación y de aprendizaje. Y me quedo con esto. Yo lo pongo aquí, lo pongo en micrófono, no porque yo lo tenga completamente resuelto, sino porque nos invito a que lo mastiquemos y lo manoseemos, a que nos lo indaguemos. Porque solo cuando permitimos que la sombra se vea y se trabaje desde un lugar amoroso, empático y compasivo, dejamos de vivir en el eterno ciclo del castigo que tanto daño nos ha hecho como humanidad. Quiero cerrar este episodio y quiero cerrar este capítulo y esta temporada. Y si miran y si le dan una pasada a todos los episodios que tuvimos en esta temporada, yo considero que esta cuarta temporada encuentra una Carolina mucho más madura, encuentra una Carolina mucho más trabajada y una Carolina que si bien no tiene todo resuelto, me lo estoy cuestionando todo y me estoy permitiendo cuestionármelo todo. Y te podría decir que como conclusión de esta temporada y todos los matices que he tocado en cada episodio, pues la psique humana es infinita. Yo creo que todavía no hemos descubierto todo el territorio de la psique, como dice mi maestro Josema. Y es un mosaico de arquetipos, de luces, de sombras y todos somos todo. Lo mismo pasa con el cuerpo y lo mismo pasa con el alma. Entonces, eso, quiero darles las gracias por permitirme explorarme a través de estos 20 episodios que tuvo esta temporada, por poner en la mesa tantas reflexiones y tantos pensamientos. Y hoy quiero dejarles esta reflexión porque como seres humanos tenemos un superpoder ahora a través de las redes sociales y es una invitación a utilizar de manera adecuada nuestro superpoder. Les mando un abrazo, un beso, mucho cariño. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente temporada. Namaste.